El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Inseguridad de lo que estoy haciendo, pero hoy estamos ya ahí en orden. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Contentos de estar en la casa de oración. Ya todos ustedes saben que antes de presentar el mensaje ocupo un minuto y algo para dar la bienvenida, como lo he hecho con ustedes hace un momento, para dar la bienvenida a otro grupo de personas muy numeroso. No se imaginarían ustedes cuántas personas están con nosotros conectados con esta señal, tanto que están oyendo a través de Radio Sabais, como aquellos que están viendo y oyendo a través de internet. Repito, no es un número poco, son muchísimos hermanos que no pudieron ir a sus congregaciones o no tienen una congregación definida o están enfermos en casa y por eso se han conectado con nosotros, y anhelo de lo íntimo de mi corazón que el Espíritu Santo les bendiga a través de la palabra que vamos a compartir hoy. ¿Les damos a ellos la bienvenida? Seguro que sí. Bienvenidos a ser parte de este culto al Señor. Amén. Ahora sí pueden tomar su asiento. Amén. ¿Listos? Le acabo de oír a un predicador que habló sobre la asistencia al culto, tanto del pastor como de los miembros, haciendo constar que para ambos, para el pastor y para los congregados, es un privilegio estar en la casa de oración. En el caso del predicador, para compartir lo que el Espíritu Santo le ha hecho entender a él, y en el caso de ustedes, de los oyentes, para recibir esa palabra, y cuánto anhelo que esa palabra caiga en terreno fértil, en tierra fértil, porque al fin y al cabo, el resultado de la palabra impartida, ¿saben en quién está? ¿Saben en quién está? Está en la tierra. La palabra es de primera. El sembrador puede ser, parte de eso es del Espíritu Santo, pero el resultado está en la tierra. Dicho eso y aparte, como ustedes recordarán, estamos llevando la serie de predicaciones sobre el título, vamos a ver, lo que Dios pide de ti. Serie que la considero de suma importancia, y entre otros aspectos, ¿por qué la considero de suma importancia? Es porque corrige nuestra manera de pensar y actuar, en el sentido que solo nosotros podemos pedirle a Dios. Trata de corregir eso, porque eso no es lo correcto. Que uno siempre que está pensando en orar, ¿qué es lo que está pensando? ¿Cuándo es que uno quiere orar? Díganme, cuando tiene una necesidad, cuando quiere pedir algo, y esta serie de predicaciones tiene la intención de corregir eso. También Dios nos pide algo a nosotros. Y vienen unas predicaciones sobre esa serie que va a servir y va a ayudar a nuestras vidas. Entonces es interesante porque corrige esa manera de que solo nosotros creemos que nosotros le pedimos a Dios y también Él nos pide a nosotros. En esta serie, Dios le está pidiendo al ser humano, a ver si recuerdan uno de los temas, el último tema, por ejemplo. Dios pide que alguien hable en su representación. Anda y habla por mí, habla por nosotros, hablando de la Trinidad. Y luego estuvo la predicación anterior, a ver si la recuerdan. ¿Qué otra cosa pedía Dios? Dios pide el corazón, y vienen otras predicaciones, Él está pidiéndole al ser humano. Sin embargo, y a pesar de la importancia de la serie, por hoy la vamos a dejar en suspenso para aprovechar una ocasión. Así que vamos a dejar la serie ahí esperando
para predicar un mensaje ocasional. Que también, esta predicación ocasional de hoy, también es de suma importancia a pesar del desconocimiento que tiene la mayoría de creyentes. Este tema de hoy, esta presentación de hoy, es de suma importancia, y digo, a pesar del desconocimiento que tiene la mayoría de creyentes. Y ya les voy a demostrar que sí, la mayoría de creyentes desconocen esto. La ocasión a la que me voy a referir en esta predicación es de carácter mundial. Es de carácter mundial, no es... acaba de pasar una fecha importante aquí para El Salvador. ¿Cuál fue? Estuvimos en un culto ahí en el parque central de la ciudad. ¿Cuál fue la ocasión? Se estaba celebrando el Día Nacional del Pueblo Evangélico. El Día Nacional, por decreto de la Asamblea Legislativa de este país, se acordó que los 31 de octubre debería ser el Día Nacional del Pueblo Evangélico. Entonces, hoy, este acontecimiento del que va a tratar la predicación de hoy es de carácter mundial. Y para comprobar el desconocimiento que hay al respecto, les pregunto, ¿a qué acontecimiento me estoy refiriendo? Pregunto, ¿a qué acontecimiento me estoy refiriendo? Dije que el acontecimiento es de carácter mundial, es decir, que en el planeta entero se conoce este acontecimiento. Y hoy viene la reflexión de hoy en la palabra viene a través, en esa ocasión. ¿Qué es? ¿Ah? Oí una palabrita por ahí que me gustó. No, hermanos, sí, por favor, denle forma. La reforma protestante. La reforma protestante, el acontecimiento al que me voy a referir es a la reforma protestante. ¿Cuántos han oído algo de la reforma protestante? No, mejor cambio la pregunta al otro lado. ¿Cuántos no han oído, no conocen nada de lo que es la reforma protestante? Levanten la mano los que no conocen nada, o quizás así poquito. Levanten la mano, por favor, los que no conocen nada de la reforma protestante. ¿O es que están cansados porque no quieren levantar la mano ni a un lado ni al otro? ¿Cuántos conocen algo sobre la reforma protestante? Levanten la mano, por favor. Bueno, hay unos que no. Ahora, ¿cuántos no conocen? Yo esperaría que levantaras la mano, porque no te estoy viendo que levantas la mano a ningún lado. Debe de haber una decisión en nosotros. Sí conozco, no conozco. Vamos, ¿cuántos conocen algo sobre la reforma protestante? Levanten la mano. Como no tengo tiempo, están contentos de ir y preguntarle qué sabe de la reforma protestante. ¿Y qué me dirían? Es que la reforma protestante. No me explicaría sobre qué es. Bueno, ya me convencí, lo que acabo de decir, que hay desconocimiento de esto. Hay desconocimiento. La reforma protestante fue un acontecimiento que marcó un antes y un después de la fe evangélica. La reforma protestante fue un acontecimiento que marcó un antes y un después para la fe, para el pueblo evangélico y para la fe evangélica. Y por eso, repito, deberíamos estar al tanto de las cosas que han sucedido, porque todo eso que ha sucedido para bien nuestro. Al respecto, les pido que me escuchen o que escuchen con atención la siguiente afirmación. Escúchenme con atención la siguiente afirmación. Estoy seguro, oiga bien lo que estoy diciendo, estoy seguro que si no fuera por una sentencia bíblica escrita en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, que dice, no vamos a leer, escúchenme, que dice, yo testifico, dice Juan, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él, es decir, si alguno añadiere a lo que ya está escrito,
me voy explicando, y esa es mi manera de ir explicando, de lo que ya está escrito, dice, Dios traerá sobre él, una persona que le agrega otras cosas a la Biblia, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, en el mismo libro. Y el 19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y estoy diciendo que si no fuera por esta sentencia bíblica que acabo de leer, me van siguiendo. Si no fuera por, ¿qué decía la sentencia esa que acabo de leer? Que si alguno le agrega, le vendrán las plagas de Egipto, y si alguno le quita, se le quitará su parte del reino de los cielos. Entonces, si no fuera por esa sentencia, por la cual el canon de la Biblia, especialmente el canon corto, estoy usando dos vocablos que los que vienen al jueves lo están conociendo, si no fuera por esa sentencia, la cual cerró el canon corto, especialmente el canon corto, bien se hubiera agregado en la Biblia la historia de la Reforma. No sé si me explico. Si no fuera por esa sentencia, lo correcto sería agregar a la Biblia lo que pasó en la Reforma, tanto los acontecimientos como la lista de esos grandes hombres de Dios que dieron su vida en pro de la Reforma protestante. Pero dado a esa sentencia, no se puede hacer más que hablar de ella sin decir que es parte de la Biblia. Así como la lista se pudiera haber agregado la lista de los hombres y mujeres de Dios que dieron sus vidas en aras de ese acontecimiento. ¿Me voy explicando hasta dónde voy? Por favor. Sí, me voy explicando. Y para justificar lo que acabo de decir, leamos Hebreos, y aquí sí lo voy a esperar para que lean conmigo, Hebreos capítulo 11, los versículos 36 al 40. Estoy esperándoles. Dije que para justificar lo que acabo de decir, ¿qué es lo que acabo de decir? ¿Ah? ¿Qué es lo que acabo de decir? Que si no fuera por esa sentencia, bien se pudiera agregar a la Biblia tanto los acontecimientos de la Reforma protestante, así como la lista de las personas que participaron en la Reforma protestante. Y para justificar eso, vamos a leer del libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 36 al 40. ¿Están listos? Cuando menos los que tienen Biblia. Hay creyentes que vienen a un culto y no traen Biblia y no sé qué vienen a hacer. ¿Estamos bien? Fíjese, ya usted sabe que yo tengo, cuando yo voy leyendo la Biblia, y ya pueden imaginar, si me pasa eso delante de ustedes y delante de cualquier pueblo, cuando estoy leyendo la Biblia, ya pueden imaginar lo que me sucede cuando yo estoy a solas leyendo la Biblia, que cuando yo voy leyendo, las palabras como que brotan así para querer entender qué es lo que dice. Versículo 36, ¿cómo empieza? Cuando menos en la versión que yo estoy leyendo. Otros. ¿Qué quiere decir eso de otros? Que hay otros más, por eso es que estoy justificando lo que acabo de decir. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, ahora una vez más, haciendo referencia en alguna manera a otros, y estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí yo veo una idea, posiblemente estoy forzando la interpretación, que tanto los personajes que están en la Biblia
como testimonio de lo que pasó, como los que han venido sucediendo, somos parte de un todo. Puestos ahí en el camino de que la palabra llegue a su sitio, de que el evangelio se predique, para que ni ellos ni nosotros, unos vayan adelante, otros después, sino que todos recibamos la bendición del trabajo que hacemos en la obra del Señor. ¿Estuvo bien? Medio justifiqué lo que acabo de decir, que si no fuera por lo que ya antes dije, bien se hubieran podido agregar tanto los acontecimientos de la Reforma Protestante, así como la lista de las personas que dieron su vida en pro de esa reforma. El pueblo evangélico de los cientos de países donde hoy se predica el evangelio bíblico, como es el caso del Salvador, voy a repetir esto por favor, el pueblo evangélico de los cientos de países, ya ustedes saben que a esta altura la mayoría, hay países donde no se puede hablar de Dios y mucho menos tener una Biblia, los hay, esos países comunistas no se puede, y esos países donde están bajo botas de tiranía no se puede, pero estoy diciendo que el pueblo evangélico de los cientos de países donde hoy se predica el evangelio bíblico, como es el caso del Salvador, fíjate que yo creo que en El Salvador se predica el evangelio que queremos predicar. Una de las personas que predica un evangelio un tantito más confrontativo es el pastor Marcos Amaya. Y sin embargo nadie ha venido, ni las autoridades políticas o militares, ni las autoridades religiosas a decirme no lo diga, no lo diga así, es muy duro o lo que fuera, porque en este país sigue habiendo libertad de predicar lo que queremos. Y estoy diciendo que en los cientos de países donde se predica el evangelio libremente, como es el caso del Salvador, somos el resultado y somos deudores de lo que pasó en la Reforma, porque la Reforma venció, quitó la bota religiosa que estaba sobre las cabezas de los que profesaban la fe evangélica. Para tiempos de la Reforma había una bota puesta en la cabeza de todo aquel que se oponía al sistema religioso del momento, pero la Reforma Protestante vino y quitó esa bota, venció esa bota, y de ahí en adelante relativamente ha ido entrando la libertad religiosa para predicar y vivir la fe que queremos vivir. ¿Me voy explicando? Explicación oportuna. Por lo que estoy hablando ahora, tengo necesidad de hacer esta explicación y la pongo como oportuna. Por ser la Reforma Protestante un acontecimiento que sucedió hace unos 500 años, más de 500 años, no tengo más argumento bíblico que los que acabo de mencionar. No puedo decir, mira, aquí dice que Juan Hus, aquí dice que Zuinglio, aquí dice que Martín Lutero. No está nada de eso escrito en la Biblia, razón por la cual la explicación que voy a dar vale la pena. Entonces no tengo a dónde bíblicamente hablar de lo que acaba de pasar. Eso sucedió hace 600 años, diríamos. Entonces, razón por la cual me tengo que valer de la historia. Y no solamente estoy hablando de la historia de la iglesia, aunque en ella hay suficiente información y pienso que es verdadera. Si usted va, por ejemplo, a un libro que no es tan grande, pequeño, la historia de la iglesia evangélica, va a encontrar relatos sobre lo que fue este tiempo, sobre lo que fue la Reforma. Va a encontrar, y en eso les pido que ustedes que tienen acceso hoy a internet, indaguen algo sobre las inquisiciones. Grábese ese nombre, inquisiciones. Y va a ver cómo la iglesia tradicional, católica, usó todas esas tramas y todas esas ocasiones y el poder que tenía para no permitir que nadie les contradijera a lo que ellos estaban haciendo. Así que por esa razón me tengo que valer de la historia universal. Vale la historia bíblica, evangélica, pero para ampliar la información me tengo que valer de la historia universal comparando distintas fuentes de información. Oportuna aclaración. ¿Para cuánto estuvo bien esa aclaración? ¿Ah? ¿Me expliqué? No son acontecimientos que están registrados en la Biblia, pero están en la historia. Tanto la historia evangélica como la historia universal. En ella usted va a leer, hay libros, por supuesto que hay que leer diferentes fuentes, porque una sería la fuente que tiene la iglesia tradicional, donde ellos tratan de defender y poner a esos paladines de la fe como gente perversa o gente mala. Por ejemplo, en esa fuente
se habla de Martín Lutero que lo que él quería era casarse. Y no es cierto, el hombre se casa porque la Biblia autoriza que los hombres nos podamos casar y que las mujeres se puedan casar, pero no era el pecado por el cual se podía desacreditar Martín Lutero. Una vez más pregunto, ¿válida la explicación? Válida la explicación. Cuando menos menéeme la cabeza así, porque eso ya me ayuda porque no es bueno eso que puede hacer que alguno está dormido y cuando uno se despierta así, pero no, yo creo que me están confirmando. ¿Qué es la Reforma Protestante? ¿Qué es la Reforma Protestante? Específicamente me voy a referir a los dos vocablos, reforma y protestante, para llegar a una conclusión de qué es la Reforma Protestante. Reforma. ¿Qué significa el vocablo reforma? Se le da el nombre de reforma, y estoy buscando o leyendo una definición del diccionario. Se le da el nombre de reforma a todo aquello que se realiza con el fin de modificar, mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. El diccionario y el vocabulario nuestro indica que reforma es eso. ¿Qué reforma dije? A ver si recuerdan algo de lo que acabo de decir. Es aquello que se realiza con el fin de modificar, mejorar, enmendar, actualizar o innovar. Así se define reforma. Sobre la reforma que estamos hablando, se cree que originalmente, particularmente hablando de Martín Lutero, cuando menos en el pensamiento de Martín Lutero, eso era lo que pretendía, reformar la iglesia tradicional. Él no quería dividir la iglesia católica. Él lo que quería es que la misma iglesia católica se reformara. ¿Qué quiere decir reformar? Modificar, enmendar, cambiar. Eso era lo que él quería. No eso es lo que quería el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no anda queriendo hacer remiendos. Ya el Señor Jesucristo había enseñado que cuando se pone un remiendo en trapo nuevo, lo que hace es que el remiendo se hace, el hoyo, el hueco, se hace más grande. Pero la idea de Martín Lutero, que es uno de los pioneros, dijéramos, de la Reforma, su idea no era, él no quería dividir la iglesia. Él quería, pero la iglesia no quiso eso, no aceptó eso. Repudió eso y llevó a esos hombres de Dios a la muerte en diferentes formas. Entonces, pero el Espíritu Santo, pero seguramente es que el pensamiento del Espíritu Santo, el objetivo del Espíritu Santo iba más allá, y eso fue lo que sucedió. Con la posición y el trabajo de la Reforma Protestante, la Iglesia Católica se dividió, vamos a decir, y nace una nueva proyección de lo que era la Iglesia evangélica, apegado a la palabra de Dios. ¿Queda claro eso? ¿Qué reforma? ¿Cuánto me gustaría estar aquí cerquita así para hacerles, para ver qué cosa ha quedado grabada en ustedes? Y ya dije que reformar era la intención de Martín Lutero, pero no era el propósito, el pensamiento, el objetivo del Espíritu Santo, razón por la cual la iglesia tradicional, la iglesia católica, se parte en ese tiempo, se divide y aparece el núcleo que se ha vuelto tan numeroso en el día de hoy, que es lo que voy a explicar más adelante. ¿Cuál es el otro vocablo? Protestante. ¿Qué es un protestante? Denme una definición sencilla. ¿Qué es un protestante? Uno que protesta. Un protestante es uno que protesta. ¿Y qué quiere decir eso de protestar? ¿Qué quiere decir? Expresar, generalmente con vehemencia. Protestar es expresar con vehemencia. ¿Qué quiere decir vehemencia? Vehemencia. Convicción. ¿Qué otro sinónimo? Sí, pero con fortaleza, con gallardía, con arrogancia. Por favor, denme otros sinónimos para dónde vamos. Entonces, vehemencia, su queja
o disconformidad con algo. Eso significa protestar. Protestar es la actitud de uno que protesta. Hace unos días acabamos de tener aquí en el país una protesta de los doctores y de los encargados de salud, de los que trabajan en salud en el gobierno y un poco de los de educación. ¿Estaban qué haciendo? Protestando. ¿Por qué estaban protestando? Por algunas medidas que el gobierno está tomando contra ellos. Esa idea la llevamos hoy allá donde el pueblo evangélico estaba siendo vituperado cuando la iglesia católica tradicional estaba viviendo fuera de la escritura. Todo lo que hacían estaba fuera de las escrituras y hay un remanente de hombres de Dios que se levanta y dice, vamos a protestar. Y de ahí el nombre, protestantes. Cuando estamos aplicando ambos vocablos, reforma y protestante, nos estamos refiriendo al evento que sucedió hace más de 500 años, cuando hermanos protestaban de forma vehemente. Yo diría que la palabra vehemente se queda corta, en manera más decisiva, porque iba de fuego su vida. Protestaban por la forma como la iglesia tradicional se había apartado de las escrituras y de la forma brutal que trataban a los que la contradecían. Porque siempre que alguien protesta y el sistema no es democrático, ¿qué es lo que se hace? Alguien protesta y el sistema administrativo no es democrático, ¿qué se hace? Es aplastar esa protesta y para que la demás gente no siga protestando, y fue lo que realmente pasó. ¿Cuánto quisiera tener tiempo para referirme a los diferentes aspectos en que la iglesia tradicional se había apartado de la Biblia y teniendo el poder político, torcían la ley para aplicarla en contra de lo que ellos se oponían o de los que se oponían? ¿Cuánto quisiera? Y por eso pedí que los que puedan leer, lean sobre las inquisiciones. Llévese ese vocablo, busquen el internet. Esos fueron épocas y acontecimientos en que esas inquisiciones estaban dirigidas no solamente a capturar, sino a matar a la gente que se oponía a la fe y a las costumbres y las tradiciones de la iglesia católica. Por otro lado, y contestando la pregunta sobre qué es la reforma protestante, estoy queriendo explicar qué es la reforma protestante, quiero dejar claro que según los historiadores, la reforma protestante no solo trajo cambios positivos en el ámbito religioso, sino que cultural, social y hasta económico. Porque tal como lo han dicho algunos, cuando las libertades se coartan, no hay desarrollo ni cultural, mucho menos económico. La gente no puede desarrollarse. Y cuando vino la reforma protestante, hubieron cambios enormes, porque en esas misericordias de Dios apoyaron la reforma protestante la mayoría de los reinados. Y los reyes de aquella época, y particularmente en Europa, ya ustedes saben que hasta el día de hoy una cantidad de países son dirigidos por reinados, aunque han perdido su poder. Pero el asunto es que la reforma protestante tuvo un despertar, y debería de agregar, no sé si lo tengo en mis notas, que seguido a la reforma, a la reforma protestante, vino lo que se conoce, y si me lo escuchan más adelante, recíbanmelo también, vino lo que se conoce como el Renacimiento. ¿Cuántos saben más del Renacimiento? Este debe de ser un término más conocido de todo el que ha leído historia, y en algunas ciencias aparece el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? No me voy a decir que es el tiempo en que renació el Señor Jesucristo. Nada. El Renacimiento fue otro acontecimiento seguido de la Reforma Protestante, que lo que hizo fue que renacieran las ciencias, las artes,
un despertar de la ciencia. La gente tuvo necesidad, deseo de profundizar sobre la ciencia, al punto que en ese tiempo del Renacimiento, un poquito después de la Reforma Protestante, se inventa la imprenta. Estos son capítulos de la historia inolvidables. ¿Sabe cuál fue el primer libro que se escribe en una imprenta cartográfica? La Biblia fue el primer libro que se escribió tal como conocemos la palabra de Dios. Denle una ofrenda de palmas más allá de lo que puedan. Espérame ahí mismo, ahí donde estamos. Solo déjenme tomar un sorbo de agua. Como es de comprender, esos alcances se dieron en la Europa del siglo XVI, que rompió el yugo de la iglesia tradicional, permitiendo el desarrollo de los reinos y estados en las formas que acabo de citar, sociales, económicas, políticas, porque cuando uno lee la historia de esa época era una cosa muy, fíjate que con ese asunto de la confesión auricular, ¿sabe lo que hacían los curas? Estando en esa casuchita donde ellos se entran para que alguien llegue a confesarse, llegaban los reyes, llegaban los hombres en eminencia y como había ignorancia, llegaban a contar lo que estaba pasando en sus reinados y de ahí salían aspectos que los tenían cautivos, al punto que ellos no podían hacer casi nada. Estoy diciendo que fue una época en que de esa manera podían tener prisioneros en manera indirecta a los estados, a los reyes. Así que cuando empieza a aparecer la protesta, la reforma protestante, los reyes y las personas en eminencia dijeron: esta es la oportunidad nuestra, que nos quiten la bota que está sobre nosotros y que se quite el poder, porque el Papa y cualquier otro que necesitaba dinero, por ejemplo, todo lo que hacía era decretar que traigan tanta cantidad de dinero los reyes, los que tienen, y venían las cantidades de dinero para la iglesia católica. Se considera que la reforma protestante fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia en Occidente. Allí en Europa, yo tuve la bendición de esas cosas que uno no sabe ni cómo suceden, pero suceden en la misericordia del Señor, de visitar algunos países de Europa. Estoy hablando de muchísimos años, y me quedé con boca abierta. Por ejemplo, en Holanda, las catedrales de Holanda son catedrales, en lo que yo en términos de broma lo he dicho, que la catedral de aquí de la ciudad quedaría como una champa, así mal, porque son edificios con tanta belleza, con tanta arquitectónicamente desarrolladas, y esas catedrales son evangélicas en el día de hoy. Bueno, desde la Reforma para acá, lamentablemente las cosas no fueron tan amplias, sino que solo llegaron a ser reformas, no los cambios que quería el Espíritu Santo, pero las cosas llegaron a ser reformas. Usted va a ver, por ejemplo, a los pastores de esas iglesias anglicanas, episcopales, que son los que ministran en esas catedrales, los va a ver vestidos como se visten los curas de todas las partes del mundo. Al punto que en una de las ceremonias que nosotros tuvimos, la novedad fue de que iba uno de los obispos, no sé si la iglesia episcopal, iba a ofrecernos la Santa Cena. Y todo el mundo esperando esa noche cuando íbamos a recibir la Santa Cena, y iba a ministrar el obispo, porque sus nombres todavía siguen siendo eso, el obispo y tal, reverendo, tal y tal. Y todos estábamos allí, y allí todavía estoy hablando de 40 años atrás de mi vida, yo tenía unos 40 años, y entonces yo estaba pensando, no, cuando llega el momento solemne en que pasa el obispo va con su sotana así larga, negra, dije yo, no, ni por mi madre que yo tomo la Santa Cena aquí,
¿Cómo voy a permitir que este cura viejo me venga a oficiar la Santa Cena? Pero otro compañero un poquito más despierto que estaba a la par mía me dijo: Marco, si no es él, vamos a tomar los elementos recordando el sacrificio del Señor Jesucristo allá. Pero lo que quiero decir es que eso solo llegó a ser una reforma, no los cambios que el Espíritu Santo realmente quería. Preparando el camino de lo que un poco después se conoció como el Renacimiento, lo acabo de decir un momento, acontecimiento que trajo el despertar de las ciencias y las artes. La Reforma Protestante trajo este mover también, venía consigo. Yo lo he dicho, lo creo, que tanto la Reforma Protestante como el Renacimiento fue obra del Espíritu Santo. Porque siempre que hay iluminación para las ciencias, eso quien lo puede hacer es el glorioso Espíritu Santo, para quien debemos de dar gloria y honra ahora y siempre. ¿Me justifican que era adecuado que hablara sobre la reforma en esta predicación? ¿Me justifican? Sí. Los principales paladines de la Reforma Protestante. Los principales paladines. ¿Se entiende la palabra paladines? Espero que sí. Los principales hombres, líderes que fueron responsables. La lista es larga de hombres y mujeres. Algunos de ustedes que tienen tiempo de estar aquí en la congregación recordarán que hace no sé cuántos años, pero varios años, yo hablé sobre la Reforma y traje a mente personajes que habían participado, varones y hembras que habían participado, porque hubieron mujeres que participaron en la Reforma, y hablé de la lista y de esos personajes. La lista es larga de hombres y mujeres, de las cuales muchos de ellos murieron torturados por diferentes formas y medios, en los cuales se destacan la hoguera. Esos fueron los medios para que la gente muriera, los líderes de la Reforma Protestante murieran en aquella época. La hoguera. ¿Sabe lo que hacían en la hoguera? Que ponían a la persona que había sido condenada, y especialmente no porque fueran criminales, sino porque habían protestado. Ponían una estaca en medio de la plaza, amarraban a ese hombre o a esa mujer, y alrededor de él ponían leña. Allí prendían fuego, y así morían las personas en la hoguera. La sierra, aserrados, así murieron muchísimos hermanos. Hay la lista de los que murieron aserrados, les partían las extremidades con sierra. Ya puede imaginar que le estén partiendo una mano a uno con una sierra, un pie. Yo digo que tuve un tiempo cuando yo leí sobre las Inquisiciones, yo tenía cierta repulsión para la fe católica, porque había leído cómo ellos habían vituperado a los hermanos. Después el Espíritu Santo trató conmigo que había que perdonar todo ese pasado y ahora tratar de que el Espíritu Santo ministrara mi vida. Entonces, viendo que la lista murieron algunos en sierra. Uno de los métodos para torturar más cruel era lo que se conoce como el potro. ¿Saben lo que era el potro? Ponían a la persona y la amarraban de las 4 extremidades, y había un mecanismo en el cual se le iba dando vuelta y la persona iba abriéndose hasta desprender la parte más débil de su cuerpo. ¿Se imaginan lo que era eso? Y daban vueltas hasta que una de las partes esas se desprendía, desgarrada la mano, el pie, solo de imaginarse. Y esa fue la verdad que pasaron los pioneros de la Reforma Protestante. ¿Cuáles son esos personajes? Y solo voy a mencionar algunos pocos porque el tiempo va conmigo. Ulrico Zwinglio es uno de los primeros precursores de la Reforma. Ulrico Zwinglio. La información sobre los principales paladines de la Reforma se inicia con el hermano llamado, como lo acabo de decir, Ulrico Zwinglio. Nació el 31 de enero de 1484 y murió el 1531, y leyendo sobre los diferentes paladines, hombres que dieron su vida, murieron de una o de otra forma,
encontré este detalle. La mayoría de ellos mueren jóvenes, enteros de la vida. Si usted saca la conclusión del año 1484 y 1531, se da cuenta que no fue un hombre que murió de ancianito, de viejito y todo eso. Fueron muertes prematuras porque murieron ya sea por estos medios o por los destierros, porque ellos eran desterrados y en esas condiciones algunos murieron. Fue un hombre muy preparado secularmente, habiendo estudiado en las principales universidades de su época. En 1506 se graduó como doctor en teología y su estudio especialmente se fundó en el Nuevo Testamento. Lo llevó a la conclusión, o leyendo y estudiando el Nuevo Testamento, lo llevó a la conclusión que la mayoría de las enseñanzas de la iglesia tradicional estaban fuera de las Escrituras. Otro personaje de esos paladines de la Reforma, Juan Calvino. Juan Calvino es más conocido por la mayoría de los que leen algo de historia. No está en la Biblia, por supuesto, por lo que ya mencioné. Juan Calvino. Poco después de la muerte de Zwinglio, Juan Calvino fue reconocido como el líder de la Reforma. Era originario de Suiza y es en esa condición, él era de Suiza, es así que forma la iglesia, me parece que anglicana, en Suiza, Juan Calvino. Poco después de los seguidores de Zwinglio se reunieron con los de Calvino, dando como resultado la aparición de las iglesias reformadas de Suiza. Juan Hus, o Hus como otros lo dicen, Juan Hus. Juan Hus fue un predicador protestante de Escocia, líder de la Reforma escocesa y considerado el fundador de la Iglesia Presbiteriana de Escocia. Los historiadores registran que por ser un protestante genuino fue hecho prisionero por las fuerzas francesas y exiliado a Inglaterra para su liberación en 1549. Estoy leyendo datos de la historia y estos más de la historia universal. En mi lista ahora viene el que se conoce como el paladín de la Reforma, Martín Lutero. Martín Lutero. Y en la biografía o en los datos de Martín Lutero voy a mencionar algunas cosas muy interesantes. Martín Lutero es considerado como el padre de la Reforma, como el padre de la Reforma. Es a este personaje y a su nombre que se debió que a los evangélicos de este siglo se les conociera, se les llamara como luteranos. Y tengo pena por no haber podido entender ni defender el porqué. Cuando yo era un niño de 10 años y me mandaban a la tiendita, la única tiendita que había en el caserío, la señora decía, no, a ese niño luterano no se le puede vender porque ese niño es... Y digo, tengo pena por no haber sabido defender, no comprender por qué me decían luterano y hasta me daba un poco de vergüenza por qué me decían luterano. Martín Lutero, de Martín Lutero se conocen varios pensamientos y quise traer algunos de esos pensamientos. Él dijo, no puedo y no quiero retractarme de lo que dije. Él fue reunido o llamado a comparecer a lo que se conocía, hoy puede ser la Corte Suprema de Justicia, pudiera ser también la Asamblea Legislativa, que eran las autoridades que antes dirigían. Él comparecía muchas veces y en una de esas comparecencias él había afirmado que él amaba al Señor y que quería que la Biblia se predicara tal como estaba escrita. Y él escribe, no quiero retractarme de lo que dije, haciendo alusión a lo que había dicho hace unos días, a lo que dije. Aquí estoy, que Dios me ayude. Aquí estoy, no me retracto, lo dije y sostengo lo que dije. Otra declaración de Lutero. No oponerse al error, escuchen bien esta, no oponerse al error es aprobarlo, dijo él. Escuchen, no oponerse al error es aprobarlo. No defender la verdad es negarla. Lo repito, no oponerse al error
Esta parte, hermanos, lo confieso, es una parte que está dirigida más hacia mí. Porque no puedo negar que el Espíritu Santo en su misericordia me ha hecho comprender muchas cosas que no son del vocabulario o del creer popular del pueblo evangélico. Pero no puedo negar que tengo miedo de oponerme. Tengo miedo de decirlas en público, y al leer lo que dijo Martín Lutero, no oponerse al error es aprobarlo. Yo me quedo callado cuando veo otros en el error que están cometiendo. Me quedo callado. No digo nada. Pero cuando estoy haciendo eso, cuando usted ve a un hermano haciendo el mal y no tiene valor, porque este es mi amigo, hombre, ¿cómo le voy a decir qué es lo que está diciendo? ¿Qué está haciendo? Está probándolo. No defender la verdad es... ¿Y cuántos de nosotros negamos con eso? No defendemos la verdad y haciéndolo así. Otra de sus frases dijo: yo predico como si Cristo fuera crucificado ayer. Yo predico como si Cristo hubiera sido crucificado ayer. Y como si hubiera resucitado hoy. Y como si regresara mañana. ¿Qué piensan? Lo leo una vez más, está en mis notas. Él dijo: yo predico como si Cristo hubiera sido crucificado ayer. Y como si hubiera resucitado hoy. Y como si regresara mañana. Si lo cambiáramos, yo diría: yo creo y vivo como si Cristo hubiera sido crucificado ayer, como que si hubiera resucitado hoy y como que si regresara. Fíjate que la pobreza de la iglesia de hoy, porque ojalá que pueda decirlo, que a la altura donde estamos, la iglesia necesita otra reforma. La iglesia necesita otra, y lo adelanto. Hoy, no tengo temor de decirlo, hoy no van a haber hombres, paladines que se van a parar para producir una nueva reforma. ¿Sabe por qué? Porque el que está al frente de la reforma de hoy se llama Espíritu Santo. Y el que no escucha al Espíritu Santo va a pasar sin ser reformado en su vida. Acabamos de estar leyendo la carta a la Odisea. Él dice: yo estoy a la puerta. Por eso es que cuando alguien me pregunta, ¿y habrá gente que se va a poner? No, gente no va a haber, porque el que está al frente ahora de producir una reforma es el glorioso Espíritu Santo. En uno de sus destierros, él fue desterrado, lo cogió un rey, un hombre importante, y lo tuvo encerrado, y durante su destierro él se dio la tarea de traducir el Nuevo Testamento al alemán. Era un hombre, ese asunto de las tradiciones es una cosa complicada, y él tradujo el Nuevo Testamento al idioma alemán. Su principal hazaña es la que se dio el 31 de octubre de 1517, después de un tiempo de ordenar sus pensamientos y preparar un documento que contenía 95 aspectos conocidos como tesis, y sin importar las consecuencias, caminó hacia la catedral de Wittenberg, y en la puerta principal, con martillo en mano y clavos, clavó en la puerta ese documento que contenía 95 aspectos que contradecía la Iglesia Católica. Que decía: ustedes se han apartado en esto y en esto otro y en todo esto otro. Aquel fue el acto más decisivo de protesta que haya habido en la historia del Evangelio. Ya pueden imaginarse. ¿Cuántos se imaginan lo que acabo de describir así en palabras? En tiempos de paz, en tiempos de libertad religiosa como la hay ahora, yo no pudiera ir a la catedral de la ciudad nuestra e ir a poner un documento en el cual dijera: la Iglesia Católica está errada en esta, no hay bautismo para niños, no hay purgatorio, no hay adoración para los ídolos. Yo no tendría el valor hoy, en tiempos de libertad religiosa, yo no pudiera voy a ir y voy a decir
con que me da miedo decirle la verdad a ustedes. Y me duele porque aquello me hace sentir cobarde. Y digo, aquel fue el acto más solemne en la vida de Martín Lutero. Aquel fue el acto más... ¿Qué lecciones, con esto termino, hay mucho material que compartir, qué lecciones de vida podemos sacar de aquella gesta histórica? ¿Me oyeron? ¿Están sacando sus conclusiones propias, personales? ¿Qué lecciones de vida podemos sacar de aquella gesta histórica? ¿Está pensando en lo poco que he hablado sobre la reforma, que es tan mínimo? ¿Está pensando qué lecciones podemos sacar? Recordemos uno de los postulados o de los pensamientos de Lutero que acabo de leer. ¿Qué dijo él? No oponerse al error, dijo, es aprobarlo. No defender la verdad, es negarla. Y estoy preguntando, ¿qué conclusiones podemos sacar de ese acontecimiento histórico conocido como la Reforma Protestante? ¿Qué conclusión saca usted? ¿Cómo se ve usted como evangélico hoy, donde hay libertades, con los creyentes de aquel tiempo? ¿Cómo se ve? ¿Qué lecciones de vida? Y escribí, debemos estar seguros de lo que creemos. Porque la fuerza de ellos fue esa, lo que creían. Por supuesto que antes de eso tenían un espíritu de investigación de la Biblia, buscando la verdad. Debemos de estar seguros de lo que creemos. Me duele porque la iglesia evangélica en su mayoría no sabe ni qué creer. Yo he tenido tristezas aquí. Ya ustedes saben que mi principal enfoque es hablar del Espíritu Santo. Y he tratado de enseñar sobre el Espíritu Santo. Y han habido hermanos que han estado sentados en estas bancas o sillas y pareciera que los he convencido a la luz de la Biblia del papel del Espíritu Santo en este tiempo. Pero al irse para otro lado, ¿qué cree que pasa? Como que nunca oyeron del Espíritu. Y de ahí la flojera espiritual. Porque si uno quiere ser fuerte en lo que cree, debe estar seguro de lo que cree. Dice Pablo escribiendo a Timoteo, capítulo 1, versículo 22, segundo libro a Timoteo de Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo hablando. Uno tiene que estar seguro. Esa gente de la Reforma estaba segura, por eso se oponían, iban a donde quiera a defender su fe. Defender la fe entre los creyentes es un tanto más fácil. Defenderla entre otros y autoridades de pensamiento es costoso. Pero ellos sabían en quién habían creído. ¿Qué más? Debemos de tener el valor, y debería de agregar otros sinónimos ahí, el valor, la osadía, la valentía, ¿qué otra cosa? Y la capacidad de defender lo que creemos. Hay veces que nosotros decimos, no hay que meterse en problemas, hay que dejar a cada uno por donde lo que quiera. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. La Biblia nos enseña a defender lo que creemos. Fíjense que la gente que ha muerto por el Evangelio han muerto, estoy hablando de los tiempos pasados, ha muerto por defender lo que cree. Debemos de defender lo que creemos. Dice, y aquí voy a ir finalizando, dice 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad, van leyendo conmigo, me van escuchando, y estad siempre preparados.
¿Qué quiere decir siempre? Todo el tiempo. ¿Cómo vamos a estar todo el tiempo? ¿Preparados para qué? Para presentar defensa. Por supuesto que con mansedumbre, sin pelear, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Hay que presentar defensa, hay que saber defender lo que creemos, por supuesto que con mansedumbre. Me duele a mí porque ¿saben quiénes son los que más presentan defensa sobre lo que creen? ¿Saben quiénes? Los que están torcidos. Encuéntrese con uno de la luz del mundo. Encuéntrese con uno de solo Jesús. Encuéntrese con un sabático. Y lo primero que saca es y la defiende. Y los que en alguna manera creemos que hemos sido guiados a la verdad, ¿cómo estamos? Callados. ¿Por qué? No sabría decir por qué. Dije mientras hablaba que según yo, la reforma no cumplió su objetivo total porque solo se quedó en una reforma, en cambiar algunas cosas. A Dios gracias porque el Espíritu Santo tenía otro propósito. La iglesia se rompió y nació, hubo un renacimiento de la fe. Y de ese renacimiento es que estamos nosotros hoy aquí. Por supuesto que para que llegara a nuestros países la libertad de culto y que se le quitara el poder que había en la Iglesia Católica, ha transcurrido tiempo, mucho tiempo. Y todavía la iglesia de este siglo, aquí en estos países, pasó mucho vituperio. Ya les he contado que en mi tiempo de niñez, los niños, y a nosotros nos conocían más que sobre cualquier cosa como luteranos. Habían tiendas donde no nos vendían porque éramos luteranos. Nos maltrataba la gente, nos ofendía la gente. Pasaron cosas muy terribles, tuvimos hermanos en la cárcel, golpeados. Ya en mi primer año de ministerio, hace 62 años, pastoreaba una iglesia pequeñita al oriente del país, en un pueblo. Yo estaba en un cantón, un caserillito chiquito llamado El Nancito. En el pueblo pertenecía al municipio de Lolotique, y el cura de Lolotique, en esos tiempos de Semana Santa y la iglesia evangélica empezaba a nacer allá, él a través de un parlante que tenía bocinas arriba de la casa del templo de ellos, empezó a llamar, porque empezaba a hablarse del evangelio, particularmente en el caserío donde estábamos, y empezó a llamar, si hay algún protestante, esos que no saben, esos brutos luteranos, que venga a hablar conmigo aquí y defienda lo que cree. Por supuesto, yo que hubiera querido ir, pero un hermanito de la iglesia, humilde, sencillo, cuando oyó aquello, fue a su casa, se dejó la tarea donde estaba limpiando maicillo, porque en ese lugar no se da el maíz, y fue donde la esposa y le dijo, hija, sácame la camisa blanca que tengo con la que voy al culto. Y se vistió con su pantaloncito negro y su camisa blanca, cogió su Biblia y se fue para el pueblo de Lolotique. Y de esas cosas, a la hora que él iba llegando, el cura estaba retando a que quien quería ir y defender ante él lo que él creía. Y el hermano, cuando entra por la puerta y oye que el cura está hablando, y dijo, señor cura, aquí vengo yo a defender lo que creo. Y le pido que abra su Biblia a Éxodo 20. Y desde que el cura oyó aquello, se chivió, porque estaba hablando sobre la idolatría, por supuesto. Y entonces el cura no tuvo otra salida que decir, ese hombre viene a dañarme, a matarme viene. Y le cayeron todos los hermanos de la iglesia ahí y le dieron una matada como usted no se imagina.
al punto que lo sacaron en hombros. Llegó la guardia, que en esos tiempos era la autoridad que estaba en los pueblos, y lo cogieron y lo llevaron a la cárcel. Lo llevaron a la cárcel, cárcel del pueblito. Y ahí estaba el hermano golpeado, tirado. Pero ¿sabe qué pasó? Que en la noche, no se sabe qué pasó, cómo fue, alguien llegó y abrió los candados de la puerta de la cárcel. Y lo despertó y le dijo: levántate, yo te saco ahora de aquí. Y el hermano se levantó y salió, no sabiendo ni para dónde iba, ni para un lado, para qué. Se salió y se fue a su casa. En la mañana, cuando fueron a ver, las puertas estaban cerradas y él no estaba ahí. Y la guardia se fue a buscarlo al hermano y le dijeron: ¿usted estuvo preso ayer? ¿Usted lo golpearon ayer? Sí, dijo. ¿Quién lo sacó? No sé quién me sacó, pero me dijo que me levantara y me viniera. Y por eso yo me vine. Y la autoridad, el guardia le dijo: ¿quiere usted presentar demanda, queja contra la Iglesia Católica por lo que le hicieron? Y el hermano dijo: no, solo di testimonio de que yo creo en Cristo, yo creo en el Evangelio. Y fue un testimonio maravilloso, lo recuerdo hasta hoy, y les invito a que demos gloria y honra al Señor por eso.